Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este quinto encuentro de charlas y conversatorios de cara a lo que será mañana el 2 de abril, Día Internacional de la Concientización por el Autismo. El día de hoy nos acompaña Clelia Reboredo, psicóloga, directora de los Centros Educativos Terapéuticos Piuqué, en Buenos Aires. eh, Gran amiga y referente en, en todo lo que tiene que ver el tratamiento terapéutico respetuoso eh, y planificado en personas que están dentro del espectro. Buen día, buenas tardes, Clelia, ¿cómo te va? Bien, bueno, ya me puse colorada ya en la presentación. Bien, un placer, bienvenidos a todos y a todas, un gusto siempre colaborar y estar en cualquier cosa que pueda aportar y en la que ustedes sin duda me necesiten, así que contentísima. Bueno, Clelia, la idea es justamente brindar la mayor cantidad de información posible a las familias para poder pensar y repensar algunas prácticas y algunas necesidades y llevar un poco de luz a algunos lugares como nuestra Patagonia, donde todavía las prácticas terapéuticas son una cuestión muy librada a la decisión del terapeuta, ¿no? Donde no hay una devolución por ahí como corresponde a la familia para que pueda replicar en la casa y todo eso. Pero, a ver, vayamos organizándolo por parte del tema. ¿Por qué es importante el diagnóstico temprano del autismo? Bueno, a ver, yo creo que básicamente todos sabemos, o por lo menos eso es lo que tratamos de transmitir, que el autismo afecta al desarrollo. Esto es claro y es obvio para todos. Lo que a veces no es tan obvio es que el desarrollo también afecta al autismo. Entonces, conforme y en cuanto hagamos lo que tenemos que hacer en las edades tempranas, mayores oportunidades tendremos de que el autismo impacte de manera menos significativa en la vida de una persona con esta condición. Entonces, no se trata de curarlo, sabemos que no es una enfermedad, pero sí de poderle dar las herramientas que le permitan compensar esos déficits, esas dificultades, que le permitan llevar adelante los desafíos en el desarrollo que se van a encontrar de una manera más respetuosa, más amable. Y para eso tenemos que tratar de impactar tempranamente, porque sabemos que la ventana más grande de plasticidad cerebral, esta palabra nueva que vino con las neurociencias, que en definitiva la traducimos como aprendizaje. Al final la plasticidad cerebral es esa capacidad que tiene el cerebro para modificar no solamente las funciones, sino también su propia estructura. Es algo que es flexible. El cerebro a edades tempranas es muy flexible. Obviamente aprendemos a lo largo de la vida, pero tenemos dos etapas críticas, una muy crítica, que son los primeros 3-4 años de vida en el desarrollo. Esta etapa crítica se va a volver a repetir en la adolescencia, pero fundamentalmente esos primeros años de vida son de muchísima importancia y yo siempre digo, no hay que perder tiempo, hay que empezar en ese momento porque es cuando el cerebro es más flexible, ¿no? Yo a veces pongo el ejemplo, es como la masa o la plastilina cuando la sacamos del paquete o del baldecito. Ni bien la sacamos, es súper esponjosa, súper blandita, la podemos modelar 1000 veces y va tomando distintas formas y enriquece todo. A medida que pasan las horas o los días, se va rigidizando un poquito más, ya no es tan fácil, ya no es tan flexible. Bueno, a las personas nos pasa lo mismo, yo ya no aprendo de la misma manera que aprendía a edades tempranas. Esto es una realidad. No dejo de aprender, pero todo me cuesta bastante. Tengo el disco rígido un poco lleno, ya todo me cuesta bastante más, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar esas edades tempranas, disfrutarlas y ponernos a jugar y a explorar y saber hacerlo también, ¿no? Porque hay mucha Exacto. pérdida de no se trata de
Obviamente que los niños pequeños, las niñas pequeñas, aprenden en sus entornos naturales. Se planifique o no se planifique, ¿no? Porque van a ir madurando ellos mismos ciertas cosas y las van a ir incorporando. Pero si queremos, digamos, sacar el mayor jugo posible a ese desarrollo, tenemos que también conocer el perfil específico y único de cada niño, niña o adolescente con los que vamos a estar interviniendo. Tenemos que saber cuál es el aprendizaje, todas las estrategias que tienen mejor impacto en función de las validaciones científicas que han tenido a lo largo de las décadas. Esto es muy importante, poder reconocer cuando una práctica tiene evidencia científica. Con esto del COVID, todos empezamos a escuchar y entender que eran prácticas o herramientas validadas científicamente, y esto quiere decir que cualquier persona que lo utilice en cualquier parte del mundo va a obtener exactamente el mismo resultado. Nos vamos a enfermar de manera leve. Eso quedó clarísimo. Cualquiera, en general, en condiciones normales, sin, digamos, complicaciones específicas, nos vacunamos del COVID y vamos a estar relativamente bien, lo vamos a pasar bien, nos enfermemos o no. Eso es una práctica basada en evidencias. Los múltiples ensayos y pruebas han demostrado esto. Después hay otras que son prácticas prometedoras, que quiere decir que son nuevas y que están dando buenos resultados, ¿no? Como una fase 1, una fase 2 de las vacunas. Entonces, y hay prácticas que directamente no están validadas. Esto lo tenemos que saber. Y esto no quiere decir que no vamos a elegir cualquiera de estas, ¿no? Porque yo al final siempre digo, y vos, Gastón, me has escuchado decirlo infinidad de veces, nadie conoce mejor a sus hijos que las madres y los padres, ¿no? Y uno tiene que ser muy respetuoso de esa idiosincrasia, de esa cultura, de esas creencias, y cuando vamos a intervenir, también tomarlos en cuenta. Entonces, si a mí, por más que yo sepa que la dieta del gluten y la caseína no está validada, si una mamá o un papá me dice que es su hijo, yo la voy a respetar. Obviamente voy a dar mi opinión y voy a tratar de conversar con ellos al respecto, o hacer sugerencias, o darles argumentos, o lo que sea, o las vacunas, o lo que sea. Pero ellos por lo menos tienen que saber. Después las decisiones son ellos quienes las toman, y nosotros tenemos que acompañar de la mejor manera, amorosamente, y entendiendo que no estamos nosotros para juzgar a los padres, no es nuestra tarea, no es nuestro cometido, ni siquiera tenemos el derecho de hacerlo. Simplemente nosotros estamos para acompañar respetuosamente, y yo digo siempre empoderarlos, porque a mí realmente no me vale obtener un montón de resultados en mis centros, en mi consultorio, si no puedo empoderar a los padres, porque al final los que van a pasar el resto de su vida con sus hijos y sus hijas son ellos, y los que tienen que saber por qué, cómo y para qué hago las cosas que hago y que me dan buenos resultados, cómo ellos también las van a poder seguir llevando a su casa y a los distintos contextos. Primero porque yo no puedo estar en todos los contextos, no puedo estar en el picnic, no puedo estar en las vacaciones, no puedo estar en los cumpleaños familiares, hay un montón en el cine hay un montón de situaciones en las que yo no estoy, que las puedo recrear medio laboratorio en Piuqué con los nenes, porque proyectamos películas para cuando vayan al cine, o hacemos títeres por si en la plaza hay un grupo de titiriteros, o festejamos cumpleaños para poner globos y cosas que a veces son invasivas para que puedan ir al cumpleaños de un compañerito de jardín, pero eso no quiere decir que yo pueda estar acompañando y resolviendo, con lo cual sí es fundamental que los papás sepan cómo anticipar, cómo volver esas situaciones más amigables. Así que nuestra tarea siempre es empoderar a los padres, no esconder nuestro trabajo, porque yo siempre digo que nosotros somos un tiempo de visita. Los vamos a acompañar un poquito y después tienen que seguir solos, enfrentando, o con otras personas también idóneas, Dios mediante, a veces no, pero que sí los padres puedan ser para sus hijos y las madres una guía, teniendo un rol activo tanto como guía como para la obtención de servicios de calidad. Yo creo que los padres tienen que entender qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, para estar atentos a los próximos, ¿no? Yo siempre le digo a los padres que ellos tienen que saber, porque ahora están conmigo y yo sé que están seguros y están tranquilos porque yo sé cómo trabajo y sé lo que hago, pero cuando se van, también tienen que conocer qué cosas exigir. No es verdad que necesitábamos un año para establecer el vínculo, que el nene aprenda. No, si estamos haciendo las cosas bien, el primer mes usted lo tiene que ver, sin que yo todavía haya tenido tiempo de decirle nada. Usted lo tiene que notar en su casa.
van a cambiar pequeños detalles que usted lo va a ver. Y es así. Los papás, ellos solos me van diciendo, hace una cosa que antes no hacía, ahora hace esto, ahora hace lo otro, eso antes no lo hacía. Eso quiere decir que uno está impactando en el desarrollo de ese niño, de esa niña de manera significativa. Y eso es importante. Sí, nosotros acá durante la pandemia, nosotros siempre venimos, a partir de nuestra experiencia familiar y el conocimiento tuyo y de haber estado en Peuqué, siempre le decimos a las familias que agarrar, y yo veo muchas familias que hacen de mula. Agarro, lo cargo en el auto, lo llevo, lo dejo, me lo entregan, vuelvo a casa y no tengo una sola herramienta. No sé cómo replicar el trabajo que se hace el consultorio. Y esto quedó evidenciado de manera brutal durante la pandemia. Familias que no sabían jugar funcionalmente con sus hijos, ¿no? No sabían comunicarse, no tenían una comunicación funcional con los chicos. Después de años y años de terapia, de fonoaudiología, de todo. Entonces yo creo que fue un momento un momento bisagra, ¿viste? Nosotros siempre le decimos, ustedes tienen que saber qué se está trabajando en el consultorio terapéutico, cómo se trabaja y cómo se puede llevar ese aprendizaje y esa forma de trabajo a la casa, que es el espacio medioambiental en el que el chico crece, ¿no? Nos ha pasado de encontrarnos con chicos 8, 9, 10, 12 años que todavía usan pañales porque nadie les dio la herramienta a la familia para trabajar el control de esfínteres. ¿Me entendés? Y porque en 40 minutos, en 30 minutos de psicología en un tratamiento tradicional, y no van a trabajar el control de esfínteres. ¿Viste? Es decir, y entonces son chicos que ya entran a la adolescencia y el padre lo cambia, lo baña, lo lleva, usa pañales. Y le digo, se nos está pasando la vida y hay respuestas que no estamos teniendo de lo terapéutico como deberíamos tenerlo. Por eso me parece fundamental lo que vos acabás de decir, el rol central de la familia en todo esto y cómo la necesidad de vincular a la familia, de empoderar a la familia y de darle herramientas para que en la casa, que es la trinchera, cuando vos hablabas del consultorio como el laboratorio, yo hablo de la casa como la trinchera, sepan cómo relacionarse, cómo comunicarse, cómo jugar con ese chico, ¿cierto? Sí, a nosotros también lo que nos pasó en la pandemia, o sea que yo, para variar, Contreras, yo fui al revés de lo que hizo la mayoría de las escuelas o las instituciones, que era ponerse frente a una cámara con un niño. Yo dije, no, los nenes no. Yo voy a hacer todos los vivos para los padres. Eso fue lo que a mí me interesó al revés. No tenía que sentar al nene. Muchos de los nenes que me veían y participaban y la verdad que los papás me mandaban las fotos, porque aparte como yo hago payasadas y qué sé yo. Pero yo fui al revés, yo fui a pesar de que vos sabés que yo capacito a los papás y que los papás vienen una vez por mes a vernos trabajar, ahí en vivo, durante la pandemia yo dije, no, nosotros lo que hicimos fue planificar, que se llamó Escuelita en Casa, y planificábamos 6 días de la semana, inclusive el sábado, porque bueno, eran tiempos complicados, donde les dábamos actividades para 6 actividades diarias, 3 para la mañana y 3 para la tarde. Y lo que yo iba haciendo en los vivos era enseñar a los papás cómo llevar adelante esas actividades. Porque de nuevo, yo sigo insistiendo en que ellos tienen que saber planificar el día de sus hijos, las actividades, y cómo presentar el material, cómo dar las instrucciones, cómo hacer para que reconozca la información relevante del irrelevante dentro de un contexto, cuándo me posiciono en qué lugar, con qué objetivo, cuando yo me siento enfrente es porque quiero trabajar habilidades sociales, con lo cual la actividad que estamos haciendo es una actividad sencilla que él conoce, que no lo estresa, entonces porque el estrés está en mirarme a mí, en prestarme atención a mí, si quiero trabajar habilidades sociales o imitación, por ejemplo, de emociones. Cuando me pongo al costado es porque la actividad es difícil, es nueva, lo va a estresar. Que no soy importante ahora yo.
es importante esta actividad nueva. Cuando estoy detrás, de espalda a él, es porque quiero que ya es una actividad independiente, quiero asegurarme que está generalizada, entonces yo casi no intervengo por eso. Hasta en qué lugar nos posicionamos tiene un porqué. Y esto es importante que los papás lo sepan, porque a veces insisto en ponerme frente a una operación compleja y que me mire, y no es importante en ese momento que me mire a mí, es importante la prueba que va a tener para que no fracase, para que no se frustre, para que no sufra, para que no le pese eso. Entonces, siempre digo, es sumamente importante que los papás sepan estas cosas que parecen tontas, que parecen tal vez insignificantes, pero que cambian el día a día de ellos, porque sus hijos tienen menos crisis, con lo cual como padres y madres se angustian menos, y para los chicos fundamentalmente que son los que más lo padecen. Entonces, y lo que nos pasó al principio de la pandemia era que muchos padres y muchas mamás era, ¡ah! No puedo, 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 no puedo hacer que se siente, puedo hacer que se siente, pude. Excelente, no quedó otra. Ya no iba a venir a Piuqué, no sabíamos cómo iba a venir. En ese momento, bueno, nosotros manteníamos las habilidades, entonces, bueno, los nenes estaban en un ritmo que hacía que eso se conservara en casa y casa estuviera ordenada y tintín. Pero de repente desaparecimos del todo y solo quedaron ahí. Entonces, para mí, con todo lo trágico y lo triste frente a las pérdidas de la pandemia, yo rescato eso. Para muchas de mis familias, por lo menos en Piuqué, fue un desafío, pero también fue una oportunidad de que ya ahora no estábamos nosotros, eran ellos. Y entonces, al toro, tuvieron que sentarse ellos, muchas mamás o muchas papás que decían, bueno, otro día, no, porque tengo que lavar la ropa, bueno, no quedó otra. Hubo que sentarse y, bueno, tratar de organizarlo porque se estaba desmadrando. Sí. Así que, bueno, eso toda mi admiración. Yo siempre recuerdo cuando fuimos a Piuqué, el primer día que Oliverio entró a Piuqué, vos me dijiste, Oliverio come con la mano. Y yo te dije, sí, tiene mucha pulsión todavía por comer con la mano, no usa el tenedor. Y vos me dijiste, bueno, a partir de mañana que venga con una vianda y va a comer acá. Bueno, y el segundo día ya fue con la vianda. Y a los 3 o 4 días vos me mandaste un video por WhatsApp de Oliverio con el plato frente, comiendo, pinchando con el tenedor, y me dijiste, replica este video y mandámelo. Y yo lo hice, te lo mandé, y no me voy a olvidar nunca, vos me contestaste, volvé a ver el video que yo te mandé, porque la ubicación de Oliverio es distinta, la ubicación del plato es distinta, el tenedor lo está agarrando de manera distinta. Y ahí, claro, fue como el juego de los 7 errores viejos que salían en el diario, ¿viste? Modificar todo y decir, claro, tiene razón, mirá cómo cambia teniendo en cuenta pequeños detalles que hacen que a uno a lo mejor se le escapan, pero que al ojo entrenado no, y que tiene toda una razón de ser, ¿no es cierto? Es decir, entonces, la verdad, esa forma de trabajo que hoy es sumamente posible entre familias y centro, es algo casi, te diría, una obligación, ¿no? Es decir, esto de la transferencia del conocimiento a la cuestión cotidiana es fundamental. Sí, y yo creo que hay algo que los profesionales generalmente nos olvidamos, y es que nosotros somos el resultado de las familias. Porque al final, todo lo que yo sé en estos 30 años de autismo, lo aprendí con las familias, ¿no? A mí la facultad me dio una teoría diminuta, en realidad, en esa época, imagínense, en los 90, ni siquiera se hablaba todavía de TEA, era un grupo, eran unos chicos dentro de la psicosis infantiles, psicoanalítico, con una visión muy sesgada de cero reconocimiento de la neurobiología y del impacto genético y neurológico multifactorial en el diagnóstico, con lo cual yo hice mi licenciatura sobre
sobre autismo, pésima, malísima. Aprobé, igual quiero que sepan todo, me fue muy bien, pero acuerdo la época, dinosaurio. Y yo siempre digo que yo soy el resultado de todos esos nenes, de las ganas que yo tenía de estar con ellos, porque yo al final siempre digo eso. El secreto de mi éxito es que yo quiero que ellos me elijan a mí. Y yo siempre le digo a las chicas, ¿no? Cuando yo llego a Piuqué y los nenes vienen corriendo a saludarme, ese es como mi momento de gloria. Me prefiero. ¿No? Soy como la reina del baile. Todos me salen a bailar a mí. Me encanta ese momento, lo disfruto. Entonces, era mucho mi esfuerzo para ser atractiva, ¿no? Y yo sigo pensando que al final las relaciones interpersonales pasan por eso, ¿no? Primero, ser atractivas para el otro, después ser divertidas para que eso dure, pero ser inteligentes para poder sostenerlo en tiempo y que eso nos enriquezca a ambos. Entonces, en mi práctica cotidiana, siempre voy por el mismo camino. Primero, como digo siempre, hasta donde la naturaleza me permita, lo más atractiva posible. Y a partir de ahí, una vez que me notó, a partir de sus intereses, a partir de su perfil específico y único, cómo puedo agregarle a eso diversión y cómo puedo agregarle a eso aprendizaje, porque al final lo que yo quiero es que él aprenda, ¿no? Pero para eso primero me tiene que notar. Y para que me note tengo que resultarle atractiva. Y las personas en general no somos atractivas para las personas del autismo. No, son más atractivos los objetos porque son predecibles. Exacto. Nosotros somos muy complejos, entonces en general nos ignoran a nosotros. Bueno, ¿cómo puedo yo empoderarme también a partir de esos objetos? Porque al final yo lo que estoy haciendo es pasar el interés de un objeto que él tiene o que ya tiene, yo me estoy empoderando de eso. Yo estoy tomando esa característica, la estoy usando a mi favor para después poder prescindir del objeto y quedar solo yo. Pero bueno, todo eso requiere de energía y de ganas, ¿no? Totalmente. Y aparte hay una cuestión de formación constante y de búsqueda y de buceo en distintas técnicas y en nuevos métodos. Creo que si nos quedamos con la formación de grado solamente y decimos soy psicóloga y con esto me alcanza, o me recibí de fonoaudióloga y con esto me alcanza, estamos errados de acá a la China, ¿no? Yo siempre digo que nuestra intervención no es como por ahí en otras condiciones o con trastornos o con otras enfermedades, con síntomas, porque no son compartimentos estancos. Yo que soy psicóloga y que por ahí mi área de experticia es específicamente lo que tiene que ver con la conducta, la teoría de la mente, las habilidades básicas del comportamiento, las emociones. Para poder trabajar con un niño, una niña, un adolescente, un adulto con autismo, tengo que saber mucho de comunicación y lenguaje, que esa es el área de la fono. Pero yo tengo que saber mucho de eso. Y tengo que saber mucho seguramente de terapia ocupacional, porque es muy probable que tenga que trabajar actividades de la vida diaria, tenga que trabajar, o el niño o la niña esté atravesado por aspectos sensoriales. Entonces yo tengo que saber del perfil sensorial. Tengo que poder tomarlo, tengo que poder saber obtener resultados, tengo que poder sacar conclusiones de un perfil sensorial. Entonces, por eso mi equipo funciona de esa manera. La gente que trabaja conmigo, ellos están formados no solamente en todas las áreas, sino con todas las herramientas que pueden manejar un perfil sensorial, como un ABLS, que es una evaluación para habilidades básicas del aprendizaje, que por ahí es más típico de una psicopedagoga, porque va a estar evaluando, confluye en todas las áreas, pero digamos tiene que ver con la escuela, simplemente a ver cómo están las habilidades básicas del aprendizaje para este niño o esta niña para el ingreso de la escuela o qué cosas tenemos que trabajar, porque eso también es responsabilidad de los profesionales los años previos. ¿Cómo preparamos a ese niño para que pueda ingresar en todo caso al sistema educativo, ya sea regular, ya sea especial, ya sea combinado? ¿No? Pero tenemos que entender que también para que ese proceso sea amable y sea exitoso, la escuela tiene que estar preparada, pero el niño o la niña también tienen que estar preparados. No funciona que uno solo de los dos esté preparado y la otra parte no. Es como la vida misma, ¿no? Es de a dos.
nos tenemos que preparar para convivir, los dos, ¿no? Con tolerancia, con amor, con respeto, con un techito, ¿no? Con un puchero, tenemos que tener la olla, ¿no? Necesitamos cosas básicas para poder convivir. Entonces, esto también es fundamental que entendamos los profesionales cuáles son las habilidades básicas del aprendizaje para poder preparar a ese niño o a esa niña. Porque si no, los nenes llegan a un primer grado, a un segundo grado, y es el acabose y realmente se vuelve muy difícil. Entonces, hay un montón de cosas que están involucradas, porque es verdad, el autismo es una condición compleja, tiene sus complejidades, tiene su encanto, por eso la elijo hace más de 30 años, a mí me gusta, me divierte, lo disfruto, pero tiene su complejidad también, ¿no? Porque hablamos distintos idiomas, por lo menos distintos lenguajes, si se quiere, ¿no? El nuestro es un lenguaje muy metafórico, muy enrolado, muy lleno de palabras, muy florido, y eso abruma, eso asusta, eso confunde. Ellos tienen una forma de comunicación que es y de procesamiento de la información que tal vez es mucho más lineal, es mucho más concreta, es más específica. Entonces tenemos que, es literal, sabemos que tienen más dificultades con las metáforas o con los chistes. Bueno, cómo hacer accesible para ellos la información que les queremos brindar, ¿no? Para que puedan aprender. Recién vos hablabas de la importancia de tener un perfil sensorial de cada uno de los chicos, que a mí me parece fundamental porque en base a ese perfil sensorial debemos planificar el abordaje para que no sea violento, ¿no? Hay muchas prácticas por ejemplo, en fonoaudiología, lo que es el PROM, que si vos tenés un chico con una hipersensibilidad táctil y le estás manipulando todo el tiempo la cara, termina siendo sumamente violento y lo de regular. Sí, yo creo que PROM justo para autismo de por sí ya es muy invasivo. Entonces, es una práctica que nunca elegiría ni sugeriría para autismo. Por ahí para otras dificultades relacionadas con el lenguaje sí, pero en autismo me parece que el PROM es sumamente invasivo, así que, y más allá de lo táctil, tiene que ver también con el contacto con lo social. Hay una invasión, digamos, importante, no solo si, digamos, las cuestiones táctiles de suavidad, de aspereza, de dureza, digamos, cómo las procesa, sino está sumamente invadido. Hay muchos que les encantan los mimos y las cosquillas y que los agarren, pero hay otros que no, que les molesta, que les ruede, les duele. Yo siempre digo que es como, para la mayoría de nosotros, la uña en el pizarrón, ¿no? Cuando la tiza era chiquitita y clavábamos la uña, por ahí algunos lo toleramos un poco mejor, aunque y otro pegaba el grito, ¿no? Depende de nuestros umbrales de tolerancia, y neurológicamente también hay un umbral neurológico que es óptimo, en el que la mayoría de nosotros nos movemos. No siempre estamos en la parte, no es lo mismo a las 8 de la mañana, que todavía nuestro umbral neurológico está como un pie le va pidiendo permiso al otro y una neurona a la otra, che, ¿querés hacer sinapsis? Vemos, ¿no? A la mañana, por ahí a media mañana, ya estoy pum para arriba y ya va llegando esta hora, mi umbral neurológico otra vez volvió. Nos vamos moviendo, no es siempre igual. Con ellos es igual, a veces está más arriba, a veces está más abajo, eso depende del contexto, depende de los materiales, depende de las personas. Hola, ¿qué tal? Mi perro. En cualquier momento aparece la otra. Es la hora de comer. ¿Qué estás? Así, me pone un montoncito como Moria. ¿Qué haces a esta hora? Así que bueno, eso sí forma parte de los perfiles sensoriales. Si bien no todos los nenes o las nenas con autismo, los adolescentes, están atravesados por cuestiones sensoriales, de impacto, digamos, todos tenemos cuestiones sensoriales, ¿no? Algunos somos más visuales, otros prefieren escuchar, otros prefieren ejecutar, ¿no? Son más kinéticos, necesito el movimiento. A ver, espera que lo hago yo primero. Ah, sí, ya entendí. ¿No? ¿Cómo era? Ah, sí, ahí me salió.
Otros con ver, otros simplemente con escuchar, depende de justamente de nuestros perfiles. Pero bueno, tenemos también con registro bajo o los que son más buscadores, que tienen más necesidad de encontrar información para poder comprenderla, o que son más sensibles, evitativos. Bueno, todo eso tiene que ver con el perfil sensorial, pero sí es importante, por lo menos, esto es lo que digo yo, conocer. En lo personal me he formado con todo, con cosas que me gustan y cosas que en mi vida voy a usar porque no me gustaron, pero las conozco a todo, desde PRT, no sé, lo que sea, Denver, Sunrise, lo que sea, y las herramientas también, he tratado de conocerlas a todas las que puedo, las que me da el tiempo. No necesariamente me gustan todas, ¿no? Pero sí sé que existen y por ahí haya alguien, cierto grupo, cierta población para lo que esto esté bueno. ¿No? Entonces, eso es lo que yo creo que a veces, por lo menos como profesionales, seguro es nuestra obligación para poder asesorar a los padres. Por ahí, no sé si soy la especialista en aspectos sensoriales o la especialista en, no sé, lo que sea. Pero sí tengo que saber cómo funciona, con qué tiene que ver. En mi caso yo me formé, pero digamos, de todas formas, puedo saber cuándo un niño, una niña, un adolescente, un adulto necesita una intervención desde la sensorialidad, que no es en todos los... A veces asociamos bizarramente, ¿no? Autismo a ciertas cosas, autismo, aspectos sensoriales, dieta del gluten y la caseína, y te tiro 2 o 3 más, sin vacunas y no sé qué más. Bueno, no, homeopatía, ¿no? Porque todas esas van todas juntas. Bueno, no necesariamente, depende. Y de eso también se trata de ser, que yo digo, respetuoso de ellos y ellas, ¿no? No es lo que a mí filosófica o ideológicamente me cae bien por ideología, por creencia, sino también, bueno, tener la cabeza abierta y tratar de pensar, bueno, qué cosas lo enriquecen más, ¿no? Qué cosas los enriquecen. Así que bueno. Aparte, viste que hay momentos en que quizás un tipo de práctica terapéutica, un método terapéutico en determinado momento, vos decís, no es para este chico, y con el correr del tiempo lo podés aplicar y funciona bárbaro. Es decir, es como que hay que conocer todo porque en este proceso de maduración y de aprendizaje es como que hay un tiempo para todo, ¿no? Por eso el recurso del conocimiento previo es algo muy valioso que hay que tenerlo siempre a mano, porque vos no sabés en qué momento del desarrollo del chico y en qué momento de la terapia con ese chico te va a ser de utilidad. Bien, ahí, manifestándose. Vas a tener que darle de comer. Eso trajo estar en casa. Clelia, hay un tema importante que me gustaría que desarrolles en lo posible, que es el tema de la comunicación por un lado y el habla por otro. Yo he escuchado muchas profesionales que le dicen a los padres tranquilos, en algún momento va a hablar, cuando tenga algo para decir lo va a decir, y pasan los años y a ese chico, a esa chica no le damos ningún sistema alternativo aumentativo de comunicación. Eso, bueno, ¿qué riesgos tenemos con eso? ¿Y a partir de cuándo podemos empezar a trabajar con sistemas alternativos aumentativos de comunicación cuando estamos frente a una persona no hablante? Bueno, a ver, sin duda no es lo mismo comunicación que lenguaje verbal, ¿no? Son cosas distintas. De hecho, cuando nosotros hacemos diagnósticos de TEA, uno de los indicadores son déficit en la comunicación y la interacción social. Y cuando decimos comunicación e interacción social, estamos hablando básicamente de la comunicación social, que es toda aquella que utilizamos más allá del lenguaje verbal. Saludar,
tirar un beso, vení, dame. Todo lo que tiene que ver con lo gestual, obviamente las expresiones y demás. No estamos evaluando la capacidad de hablar. El lenguaje, específicamente verbal, requiere de grandes habilidades cognitivas, sensoriales y motrices, ¿no? Lo hacemos naturalmente, pero porque tenemos las tres, digamos, los tres pilares fuertes. A ver, para que la guitarra suene, necesita cuerdas, ¿no? Y para hacer un acorde de sol, necesito que estén las 5 cuerdas. Si hay 3 de las 5, por ahí va a sonar otra cosa. A ver, como más o menos, para que se entienda mi ejemplo. ¿No? Medio, bueno, trato de hacerlo coloquial. Así que puede tener muy buenas habilidades motoras, puede tener buenas habilidades sensoriales, digamos, pero si cognitivamente tiene algunas dificultades, el procesamiento de la información, lo que yo escucho, una palabra, cómo la decodifico y cómo después puedo volverla a pronunciar, manejar el aire, manejar los distintos músculos de la boca, de la cara para poder pronunciar una letra, la R, A, S, las bilabiales, todo eso tiene que ver con cuestiones complejas y que muchos niños y niñas van a desarrollar. Algunos desarrollarán sonidos, recortes, aproximaciones, palabras sueltas o frases cortas, frases largas, involucrando verbos o lenguaje fluido. Depende. Depende de todas estas cosas qué es lo que va a pasar con el lenguaje verbal. Sí sabemos que hay ciertos predictores del lenguaje y que si para los 6, 7 años un niño más o menos, una niña tiene desarrollado 7, 8 vocalizaciones, bueno, es un buen predictor de que probablemente vaya desarrollando y dependiendo de la edad, vaya desarrollando cada vez más sonidos, cada vez sonidos más complejos que se puedan ir transformando de nuevo en aproximaciones o en recortes o en palabras finalmente. Pero yo siempre pienso que el lenguaje es una consecuencia de la intención comunicativa. El hombre, a lo largo de la historia de la evolución, de la humanidad, desarrolló muchas herramientas para poder comunicar ideas, desde cómo prender el fuego, ¿no? En el hombre del fuego, si vamos a la guerra del fuego, la primera desde cómo prender un fuego y poder calentarse y cocinar, hacer una herramienta. Eso hizo que el hombre empezara a transmitir ideas y que buscara sonidos y después, de nuevo, sonidos más complejos y palabras que representaran esas ideas o esos objetos. Con lo cual, mucho antes del lenguaje aparece la comunicación. Un bebé, antes de decir sus primeras palabras, se comunica con sus figuras de confianza, les muestra cosas, los reta si está enojado, responde a las entonaciones, a los gestos. A veces uno llega y dice, ay, mi bebé preciosa, ¿cómo le fue hoy con la abuela? Papá. Y el bebé responde. Y en eso el bebé pesca que le impacta en la vida del otro. ¡Ah! ¿La abuela se portó mal? Le contesta la mamá o le contesta el papá. Y ahí hace silencio. Y entonces el bebé sabe que es su turno, porque lo que hace mamá impacta en su vida. Y entonces ahí empieza a comprender lo que es una conversación, una toma de turnos. Ahora yo, ahora vos, ahora yo, ahora vos. Y eso que parece tan tonto que hacen las mamás, las papás, los papás, las abuelas, termina siendo algo sumamente científico, sumamente interesante, y que tiene que ver con justamente enseñar sobre prosodia, ritmo, velocidad y entonación. Enseñar lo que significa conversar, enseñarle esto, lo que significa impactar afectivamente en la vida del otro. Y el lenguaje, a pesar de que los niños son aprendices y son aprendices estadísticos, ellos van deduciendo estadísticamente ciertos sonidos, ciertos fonemas van detrás de otros. Si yo digo mi bebé precioso, ¿no?
Es como, hay una alta probabilidad de que después de camión, manzana, por eso, si uno le presta atención a los niños pequeños y a ciertos adultos también, saben los finales de todas las canciones o de las propagandas. Ta, pon, tun, mion, son. ¿No? Mi marido canta al final todas las últimas sílabas de todas las canciones. No dice persiana americana, dice na, na. En fin, bueno. Pero bueno, esto que digo es así, porque es deductivo, es estadístico. Persia, na. Puedo decir, ya me di cuenta que va a venir na, entonces puedo cantar eso. Puedo cantar la última sílaba. Pero que un bebé sea un aprendiz estadístico no significa que como una computadora mete información y después la decodifique y la utilice. A partir de ciertos estudios, que yo ahora no los voy a complejizar, descubrieron que necesita el impacto social de algo para que el lenguaje aparezca, ¿no? Entonces ahí aparece también el componente social. Entonces, de nuevo, el lenguaje es cognitivo, es sensorial, cómo manejo el aire, cuánto aire despido o aspiro en función de qué letra voy a pronunciar, motor, cómo muevo la cara, la lengua para pronunciar ciertos sonidos. Entonces, realmente es muy complejo. Y yo siempre, frente a la pregunta del millón, cuando va a hablar, yo siempre digo, bueno, vamos a ver cuándo empieza a comunicarse, cuándo empieza a mostrar cosas. Esto que hace el bebé, allá, ¿no? Y vio un avión, o vio un perro, o compartir el centro de atención, la atención conjunta. Mira el osito, puede compartir el centro de atención, puede reconocer la información relevante dentro de un contexto. Entonces, me parece que la preocupación, tanto para profesionales o como para madres y padres, tiene que ser la intención comunicativa, porque es el prerequisito para el lenguaje. En tanto y en cuanto quiera compartir, en tanto y en cuanto reconozca al otro como relevante, porque en general las personas somos irrelevantes. Dentro de un contexto, al revés, en este momento no es relevante ni el lapicero, ni el termo que tengo por acá. Lo relevante acá ahora somos vos y yo cuando hablo, vos cuando hablas, para el resto de las personas que nos están escuchando, viendo. Si estuvieran prestándole atención a la brochadora o al lapicito o a la botellita sensorial que está ahí arriba, se estarían perdiendo la información relevante dentro de este contexto que somos las personas. Entonces, muchas veces esa es la dificultad, ese es el desafío que las personas con TEA en general se encuentran, ¿no? Esto de poder reconocer, por eso los ambientes nuevos son poco amigables, porque dentro de su mirada por cerradura, como decimos, ¿no? Ellos están acostumbrados a ver un pedacito. Y dentro de ese pedacito yo no puedo pescar todo lo que hay, toda la información que hay dentro de un ambiente. Por eso a veces si uno les dice, bueno, apaga la luz, no sé dónde está la luz, porque no está dentro de mi centro de interés, que es las patas de la mesa, porque son de metal y brillan, y entonces yo según me muevo puedo obtener un estímulo específico que a mí me gusta. Entonces hay otra información dentro de ese espacio que no me interesa y que no la noto. Entonces, bueno, abriendo ese ojito de cerradura, bueno, requiere de ciertas herramientas, ¿no? De cierto entrenamiento. Debo confesar que soy ladrón de frases y soy como el Salieri, ¿no? Y me gusta siempre, uso mucho para lo que es educación, cuando se habla de inclusión. Vos en determinado momento me decías que más que inclusión, en muchos casos parece que se practica la incrustación, ¿no? ¿Cómo debería ser para vos un proceso de educación inclusiva real y respetuosa? Bueno, acá voy a hacer incorrecta. Ya sabes. Bueno, yo creo que el sistema educativo, yo creo honestamente que la escuela especial debería desaparecer como edificio y debería transformarse a una escuela para niños neurodiversos, y la escuela regular también debería desaparecer como sistema y también debería transformarse en una escuela para niños neurodiversos.
Ya no hay más, para mí no debería haber escuelas regulares ni especiales, sino escuelas, una sola, para niños neurodiversos con aulas regulares y aulas específicas, ¿no? Donde puedan ellos compartir un espacio, un ambiente, la entrada, la salida, los recreos, la clase de música, la de gimnasia, la de matemáticas, si está dentro de sus intereses y sus posibilidades, pero no atropellar, obligando a todos y a todas a estar dentro de un espacio que para mí se olvida de la neurodiversidad. Quiere de algún modo, bueno, todos tenemos que estar acá adentro, los 40. Dios mío, me parece a veces que para intentar calmar la angustia del neurólogo, a veces de los papás, a veces de la sociedad que quiere sentirse inclusiva, y entonces se disfraza un ratito de como si, me disfrazo de como si fuera inclusiva, lo meto acá adentro, y bueno, que se fume el estrés que significa esa cantidad de estímulos, ni te cuento en el recreo, que por ahí no hay 30, hay 500 en el recreo, no 200 pibes en el recreo. Y me parece que ahí se los atropella. Y no se toma en cuenta realmente cuáles son sus necesidades de aprendizaje, sus necesidades sensoriales en todo caso, cuáles son las herramientas que requiere. Los llenamos de estímulos que les cuesta mucho procesar y después nos preguntan, y después está loco, ¿viste? Porque tiró el banco, le pegó a la maestra o le pegó al compañero. Bueno, lo empujaron 7 veces, ¿no? Algo que le duele, que le cuesta tolerar, o las voces, y es esa tiza que le perfora los tímpanos y lo invade. Entonces me parece que para calmar la angustia de una sociedad que quiere sentirse inclusiva, pero que no lo es, porque en la calle cruza de veredas, si cree que el otro es mapuche, si cree que el otro es morocho, si cree que el otro es feo, si cree que el otro tiene gorra, si cree que el otro es gay, o lo que sea, de cualquier minoría, o si tiene discapacidad, porque no tiene la menor idea de qué hacer frente a una persona, a un niño. ¿Lo puedo saludar? No sé, fíjate, qué sé yo, sé lo que quiera. Si querés saludarlo, saludalo, y si no lo querés saludar, no lo saludé. No sé. ¿Qué me preguntas a mí? Yo no te puedo decir eso. Vos fíjate lo que querés hacer. ¿Y qué le digo? Hola, no sé. No. Y eso tiene que ver con que no estamos acostumbrados a convivir con ellos, ¿no? Y entonces yo creo que la convivencia no necesariamente la más respetuosa, la más amigable, es el aula regular, sino que tal vez sea el espacio educativo, ¿no? Donde sí, en la entrada, en las salidas, ellos formen parte de nuestra vida, nosotros podamos formar parte de su vida y entonces podamos compartir y aprender. Yo voy a contar una pequeña intimidad. Cuando mis 2 hijos, al tener una madre que se dedicó siempre a la misma área, yo procuré que ellos pasaran mucho tiempo, su infancia. Yo era directora de un hogar de jóvenes y adultos con discapacidades múltiples, y yo siempre procuré que ellos fueran y compartieran, algunos porque los invitaba a mi casa a ver una película o a comer una pizza, lo que sea, porque algunos obviamente eran grandes, a pesar de que mis hijos eran chicos. Con lo cual, siempre lo vivieron con mucha naturalidad, ¿no? A veces, y con la diferencia de los hermanos, porque ellos no eran hermanos, ¿no? Los hermanos es un tema aparte. A veces lo viven con mucha naturalidad y a veces también es una desgracia, ¿no? Eso también hay que estar muy atento a los hermanos, porque obviamente le tocó una jodida, que es ser postergados permanentemente porque hay alguien que acaba de vaciar la heladera y hizo un desquicio y yo tengo el pelo parado y quiero acogotar a alguien, no puedo, así que mejor me pongo a limpiar frenéticamente al pibe y a todo lo que tiró. Entonces hay todo un tema, porque quiso sacar la crema que estaba en el fondo y arrasó con todo, ¿no? Las familias, obviamente, con alguien de la condición del espectro, vive una vida muy estresante. Sus hermanos, obviamente, también. Pero el resto de las personas podríamos ser mucho más, no tenemos ese peso. Obviamente, yo siempre digo, para mí es muy fácil tener la paciencia, la disponibilidad. Por eso digo, juzgar a los padres es muy difícil porque uno no está en ese lugar. Entonces es lo primero que yo siempre le dije a mi equipo, a la gente que conozco, guardate el dedito, porque no sabes qué clase de madre o de padre serías, ¿no? Esto de que, bueno, nos lo revolea y se va. Bueno, en algún momento
tiene que ir a la peluquería, tiene que poder bañarse, tiene que poder hacer cocó, solo, sin que lo interrumpan ni se le metan en el baño, como cualquier persona. Por ahí son estas 4 horas. Y bueno, ¿le importa lo que hacemos? Sí, no importa. Él o ella hará lo mejor que pueden. Nosotros estamos, a mí me pagan solo para prestarle atención, solo para enseñarle, solo para atenderlo. Entonces, mi posición es muy diferente. Pero sí me parece interesante y necesario que podamos convivir, sobre todo porque es un derecho, primero y principalmente, y segundo, para que podamos aprender a convivir mutuamente. Porque nosotros también somos complicados para ellos. No es solo lo difíciles que son para nosotros entenderlo, sino que ellos dicen, esta gente está loca, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí me parece que la escuela ideal, ojalá se puedan ir transformando, va a ser eso, una escuela para niños neurodiversos, donde sea respetada la neurodiversidad realmente. Ya, vamos a pasar, hay unas preguntas ahí dando vueltas. A ver si los chicos... Oh, bueno. ¿Se asocia el autismo con otros trastornos? Te preguntan. Una cantidad significativa de trastornos del espectro del autismo tienen comorbilidad, ya sea con síndrome de Down, ya sea con... Los más comunes son el síndrome de Down, la epilepsia, el déficit de atención e hiperactividad, con o sin hiperactividad, y el síndrome de Tourette. Suelen ser los más habituales, pero puede haber un montón de síndromes, otros síndromes genéticos o neurobiológicos, comórbidos, ceguera. Yo tengo nenes que tienen ceguera y autismo, algunos verbal, otros no verbal, chicos con hipoacusia y autismo, algunos verbales, con implante, ¿no? Otros en su mayoría no. Así que sí, pueden convivir, obviamente, la vida misma. A ver, ¿alguna otra? Bueno, difícil. Mi hija es no verbal, ¿cuándo empieza a hablar? Bueno, depende. Primero hay que hacer, digamos, algunas cosas y de nuevo, como decíamos antes, la comunicación es fundamental y lo primero que tenemos que hacer, en tanto y en cuanto trabajamos para ver si desarrolla en algún momento el lenguaje verbal, puede que sí, puede que no. Lo que seguro que tenemos que ir garantizando es un sistema de comunicación que no solamente es alternativo en el sentido de que va a reemplazarlo al lenguaje verbal en tanto en cuanto no se desarrolle, sino que también lo va a favorecer, por eso es aumentativo. Los sistemas son, en general, los que elegimos trabajar, los que utilizamos son alternativos y aumentativos, los favorecen. Sí, sí, lo potencian. No sabemos si en algún momento va a llegar el lenguaje verbal, pero sabemos que el sistema alternativo aumentativo de comunicación potencia la capacidad de comunicación y que de última el habla es lo más económico que tenemos los seres humanos. ¿Sí? Entender sacando ficha y armando, hablar es lo más sencillo. Por lo menos es algo como sumamente natural, tiene que ver con la imitación, así que eso es algo importante también para pensar, bueno, qué habilidades, qué prerequisitos, si uno piensa, yo no sé la edad porque esta mamá no dice cuál es la edad de su hija, pero habría que pensar qué edad tiene y si los prerequisitos al lenguaje los ha alcanzado. Porque a veces, casi siempre, y esto sucede también dentro del sistema educativo, un niño, una niña ingresa en sala de 5 y entonces en sala de 5 hay que aprender las letras. Para. Se sienta porque es una validad de sala de 2, ¿no? O sala de 3. Tiene las habilidades anteriores, está cumpliendo los hitos del desarrollo. Esto siempre digo acá de nuevo la importancia del pediatra, del reconocimiento de los hitos del desarrollo. Comparte, tiene atención conjunta, es un hito del desarrollo fundamental para el aprendizaje y aparece a los 9 meses. ¿Cómo es que ese pediatra no notó que esta criatura tiene 3 años y no tiene atención conjunta? ¿Cómo este pediatra no notó que este bebé tiene 20 meses y no responde a su nombre? Que la respuesta al nombre aparece a partir de los 10 meses. Poquísimo. ¿Qué estuvimos mirando, doctor, los siguientes 2 años? ¿No notó que no responde a su nombre? ¿No notó que no lo señala?
también aparece a partir de los 10 meses. Hay gestos como el saludo que aparecen tempranamente. Es imitación. El lenguaje es imitación. Pues yo le digo, ¡ah! ¡Guau, guau! Le muestro a mi bebé. ¡Es guau, guau! ¡Un guau, guau! ¡Babau! Un día va a decir, babau. ¡Babau! Y digo, ¡ah! Llegó mamá. Empieza a imitar un sonido. ¿Se están dando esos prerequisitos o no? Bueno, ¿cómo puedo empezar a favorecerlos? A ver, ¿qué tips me pueden dar para que yo empiece a trabajar estos prerequisitos que son anteriores al habla y que no están apareciendo? Bueno, otra pregunta. A ver, ¿cuáles son las diferencias entre el trastorno de Asperger con el autismo? Bueno, a ver, ¿qué daño que hizo el diagnóstico TGD a la población mundial? Primero, a ver, se han enganchado con el Asperger. Miren que el TGD fue el diagnóstico más corto en la historia de la humanidad, de la psiquiatría, más o menos, porque duró ni 20 años, es un diagnóstico recontra mil corto, duró poquitos años. Y fue una mala decisión, digamos, porque confunde. Asperger es autismo, simplemente que tiene ciertas características que no necesariamente se cumplen en todos los niveles, como se llama actualmente, en los distintos niveles de autismo. En la vieja nomenclatura, que está en desuso, con lo cual no usen más síndrome de Asperger, porque ya no existe más, cayó en desuso, ni TGD, no existen más. Si bien por cuestiones de la OMS todavía el CIE me parece que no actualizó, estamos esperando que actualice para que haya un único diagnóstico que esté. Que también hay un problema con el trastorno, con la palabra trastorno, porque el autismo no es un trastorno, es una condición. Así que eso también, pero yo sigo usando la nomenclatura internacional, simplemente para ser respetuosa del DSM, pero los trastornos son pasajeros, un trastorno del sueño, un trastorno alimenticio. Eso es lo que tenemos que entender también. Un panic attack son trastornos y los trastornos son de corta duración. Las condiciones, el síndrome de Down, el autismo, son de por vida. Son cuestiones distintas. El color del pelo, el color de los ojos, son de por vida, esas son condiciones. Entonces, las diferencias fundamentales, no entre el Asperger y el autismo, porque en realidad no las hay, tienen los mismos indicadores. Los síntomas están presentes dentro de la niñez, los síntomas limitan e interfieren las actividades o el funcionamiento cotidiano, hay déficit en la comunicación y en la interacción social, y hay patrones comportamentales repetitivos y restringidos, tanto en el pensamiento como en los intereses o en sus conductas, digamos. Esas son las características de Asperger cuando pertenecía a TGD, como de los otros 4 subtipos de TGD, el trastorno generalizado del desarrollo. Y eso es hoy las características del trastorno del espectro de autismo. Simplemente que lo que se hizo al unificar el diagnóstico es agregar como niveles de severidad, se llaman niveles de severidad, a mí no me gusta, pero bueno, en realidad tienen que ver más con la necesidad de los apoyos. El nivel 1, el 2 y el 3. En el caso de las antiguas personas llamadas Asperger, están en el nivel que menos apoyos necesitan en algunas de las áreas, ya sean las de comunicación social o ya sean los de los patrones. Pueden necesitar más apoyos en los patrones comportamentales y menos en la comunicación social, o al revés. Se miden de manera independiente. Ahora bien, la diferencia que sí había, y que esto sí era importante en ese momento, era con el Asperger y el autismo de Kanner, digamos, que era una de las subcategorías, que es lo que conocemos como autismo típico. Y esas diferencias tienen que ver con, en aquel entonces, antes del 2015, gente, digamos, esto es antes del 2015, pasaron un montón de años desde que no existe este diagnóstico, para que yo pudiera decir que un nene era Asperger, lo que yo tenía que saber era cuándo había desarrollado el lenguaje verbal. Si lo había desarrollado de manera típica, no era un autismo de alto rendimiento, o de alto funcionamiento. Es decir, que es de manera típica a los 2 años frases de 2 palabras y a los 3 años frases de 3 palabras con un verbo. Las personas con Asperger tienen un CI típico,
de 90 para arriba. El autismo de alto rendimiento está un poco descendido. En general va de 65 a 85. Y la otra diferencia es motora. No les gusta. Tienen más dificultades motrices, son más torpes. Así que eso era lo que se tenía en consideración hace algunos años atrás para poner trastorno generado del desarrollo, síndrome de Asperger o trastorno generado del desarrollo no especificado, por ejemplo. Que el no especificado era el de alto rendimiento, digamos, el de alto rendimiento, el que no cumplía todos los criterios. Por ahí tenían lenguaje, o por ahí se manejaban mejor socialmente, no cumplían todos los criterios del Decaner, digamos. Bueno, estamos llegando al final. Y siempre no puedo evitarlo. Les cuento, porque mucha gente no lo sabe, nosotros como familia llegamos a Clelia en uno de los momentos más difíciles que nos tocó atravesar como familia. Es decir, estábamos realmente desesperados, con muchos problemas en casa, sin un sistema alternativo aumentativo de la comunicación planificado. De hecho, cuando fuimos con la carpeta de comunicación a ver la Clelia, junto a todo su equipo para mostrarle lo que era, porque era una cosa que no tenía ningún criterio, porque lo armamos los padres sin ningún tipo de ayuda. Oliverio no soportaba las terapias. Me costaba mucho bajarlo del auto a Oliverio para entrar a las terapias. Se resistía a bajar del auto y yo lo bajaba a la fuerza del auto y lo entraba empujando a la terapia. Y no me estaba dando cuenta de que había algo en todo ese forzar, de que me estaba indicando de que las cosas no funcionaban bien. Cuando la fuimos a ver a Clelia, cuando fuimos a Piuqué, el primer día Oliverio entraba a las 12, fuimos toda la familia pensando que íbamos a entrar todos y ver a ver qué pasaba. Y lo agarran a Oliverio y nosotros nos quedamos afuera y con una tranquilidad asombrosa me dicen, mirá, nunca devolvimos un chico antes de tiempo, pero tenemos tu teléfono, quédate tranquilo que cualquier cosa te llamamos. Yo me quedé envenenado, Clelia, estaba afuera, furioso, parecía un granadero, estuve las 4 horas en la puerta de Piuqué, chequeando que el teléfono tuviera señal, tuviera sonido. Digo, ¿qué estará haciendo de Oliverio en este momento? ¿Cómo no me escuchan a mí, que soy el padre que lo lleva a todas las terapias, todo? Y a las 4 de la tarde abre la puerta y sale Oliverio con una sonrisa y yo realmente me había olvidado de cómo era la cara de Oliverio con una sonrisa. Es decir, veníamos de años de tanta frustración y tanto maltrato, tanta terapia equivocada, que para mí la cara de Oliverio era la cara de un chico sufriente. Y cuando salió de Piuqué, muerto de risa, dije, bueno, el autismo es otra cosa. Así que a la vuelta de ese viaje, con Carla, con mi esposa, decidimos crear la Fundación Faro Patagonia. Así que yo siempre digo que la Fundación Faro Patagonia es el resultado de muchos años de sufrimiento y de frustración que se compensaron en el momento que te conocimos. Bueno, sos parte de esta fundación, sos el pilar, la columna vertebral que nos llevó a este trabajo y a esta dedicación y a esta elección
de trabajo como fundación. Yo sé que lo he dicho muchas veces y por eso soy repetitivo, pero no puedo evitarlo, decirlo cada vez que estoy con vos y quería que todo el mundo lo sepa. Es como realmente lo que los quiero y la suerte que ha sido también encontrarlos. Y yo digo siempre una frase de Martí, como una enredadera ha trepado este aspecto por mi vida y esos son para mí, ¿no? Los llevo en la piel. Así que gracias, gracias, gracias por haberlos encontrado, ¿no? Ha sido un placer para mí. Así que, y tus palabras, ¿no? Y las de Carla, ¿sabes? Carla que la adoro, así que, ya el gordo, obvio. Fuimos muy felices, aparte Oliverio tuvo su primer acto y lo tuvimos ahí disfrazado y bailó y la verdad que No, siempre fue maravilloso. Sí. Bueno, Sí. te agradezco muchísimo. Yo sé No, que las familias van a valorar muchísimo esta charla coloquial y siempre agradezco tu simpleza a la hora de hablar, cómo bajás al llano, para que la familia entienda al pie de la letra absolutamente todo, no, sumamente generosa. Así que muchas gracias y hasta pronto. hasta pronto.